Diga. Hola, soy Laura de la Asociación de Voluntarios de Ibiza. Llamamos para ayudar a la gente que se siente sola en este confinamiento. ¿Te sientes solo o necesitas ayuda en algo? Pues estoy solo en casa y no me vendría mal hablar con alguien. Dígame cómo se llama, señor. Pues... no me acuerdo. Creo que me llamo José. Señor José, ¿cuántos años tiene? Pues... mucho, señorita. ¿Vive con alguien, señor José? Antes vivía con mi mujer, pero murió hace 2 años. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos. ¿Dónde vive usted? ¿Y sus hijos? Mis hijos viven en Barcelona y yo vivo solo en Valencia, en la calle Guillem de Castro, número 9, piso 1. Y dígame, ¿se encuentra bien de salud? Me duele un poco la espalda, pero eso es normal a mi edad. Pero también creo que tengo coronavirus. ¿Ha ido al médico? Lo he intentado, pero no me atendían. ¿Ha llamado a sus hijos? No les quiero molestar. No se preocupe, señor José. Ahora mismo voy a contactar con la policía para que vaya inmediatamente a su casa, para ver cómo está y en caso de necesidad que lleven al médico o llamen a una ambulancia. Esté tranquila y no se preocupe. No hagas eso, Laura. Que me castigan, que solo tengo 13 años. ¿Cómo? Era una broma, lo siento. Creía que eres una compañera de mi clase, que me estaba gastando una broma. Pero ahora veo que no. Disculpa las molestias. Deberías haber preguntado así a tu compañera de clase antes de hacerme perder el tiempo. Hay gente que lo necesita. De verdad que lo siento mucho. No quería hacerte perder el tiempo. De todas formas, te informo de que te voy a denunciar. No, por favor. Mis padres me matan. De verdad que te pido perdón. ¿Puedo hacer algo para que me perdones? ¿Algo como qué? Eh... Podría ayudarte. Hombre, pues eso podría ser interesante, pero como eres menor de edad no creo que puedas hacerte voluntario. Podría llamar a la gente y hacerme pasar por un voluntario. Y si me dicen que necesitan ayuda, les digo que le llamará a una compañera mía. Luego te paso su número y tú les llamas. Sigues siendo menor de edad, no puedes hacer eso. Con mi voz grave no sospecharán. Repito, sigues siendo menor de edad. No se trata de que te hagas pasar por un adulto. Eso creo que es un delito. Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, dime, ¿tienes familiares que sean mayores? Pues sí, tengo una abuela y un abuelo. Aparte, tengo un tío que también vive solo. ¿Y tienes sus teléfonos? Claro que los tengo. Pues entonces llámales y habla con ellos. Luego me llamas y me cuentas cómo te ha ido. Entonces no te denunciaré. Vale, gracias.